Hoy en 678. ¿Por qué Argentina está mejor que Brasil? Harías una hiperdevaluación si vos vas al 8. Al revés, lo que hace Brasil es que no devalúa. Tiene un problema gravísimo. Tiene un problema gravísimo, pero uno siente que está mucho mejor que nosotros. Bueno. Pero está mal eso, pero te pregunto. Es que la verdad uno que escucha Brasil, potencia, sí, esto. pero bueno, está bien, es parte del marketing de Brasil. ¿Pero vos sentís que estamos mejor que Brasil? Sí. Vos no lees nada vinculado a qué es lo que pasa con la economía brasileña. Porque las ganancias que logran los bancos, las consultoras, los financistas, es fabulosa. Entonces, con esas ganancias fabulosas, dicen, no, el modelo brasileño, etcétera. Bien. Cualquier otra economía con los indicadores brasileños diría que es una bomba de tiempo. Lo que pasa es un... Clarín contra la democratización de la justicia con argumentos cada vez más ridículos y falsos. ¿Cómo está presentando TN el tema de las cautelares? ¿Qué pasa si mañana el Estado, ¿no es cierto?, abre las cajas de caudales? Imaginemos que el gobierno dispone un aumento del 150% de los colectivos, o quiere abrir las cajas de seguridad, No es algo impensable, Marcelo. Si el gobierno quisiese aumentar mucho, por ejemplo, el boleto de colectivo, la luz, el gas, o quedarse con su departamento, con las cajas de seguridad, a partir de ahora va a ser mucho más difícil defenderse. La seguridad, la garantía, ¿no es cierto?, la libertad de los argentinos no está en juego. Y por eso la reacción que hay, porque afecta poderosísimos intereses económicos. ¿Por qué la tenemos a mamá Cora? Porque los jubilados se van a ver afectados por esto. Vos decías, en los años 90 se agregó una instancia, ahora hay 4 instancias. La última instancia que falta es la de Dios, porque los jubilados se van a morir en el camino. ¿Y los jubilados? ¿Qué va a pasar con la cautelar? En el caso que un jubilado planteara una medida cautelar, esa medida cautelar no se le aplican las restricciones que plantea esta norma porque entrarían las excepciones, ¿no es cierto? Se trata de una cuestión de naturaleza alimentaria o que tiene que ver con la salud o la vida del jubilado. Habló el pata y metió la idem. ¿Cuál es la versión que ustedes dan del enfrentamiento que hubo con militantes de la Cámpora? Nosotros no damos ninguna versión. La Boca Seccional La Plata no tiene absolutamente nada que ver. La gente que estaba en el ataque a los muchachos de la Cámpora, ¿eran de la Boca La Plata? Sí, son compañeros que militan en una agrupación de Boca de la Plata y bueno, eso es lo que se puede ver en el video. La Boca Seccional La Plata no tiene absolutamente nada que ver. ¿Eran de la Boca de la Plata? Sí. El democrático Capriles versus el hiperpopulista Capriles. Porque aquí no hay nadie obligado, aquí están todos los que quieren estar. Bueno, el gobierno para llenar sus actos tienen que obligar a muchos de nuestros trabajadores públicos, nuestros servidores públicos a ponerse la franela de un color e ir a un acto político. Comunicado de la Gobernación de Miranda. Aclaremos que es el estado donde gobierna Capriles. Circular. Se le notifica a todos los empleados, colaboradores y personal de las empresas que prestan servicio en la gobernación que el día de mañana no será día laborable para brindar apoyo al candidato del cambio, Enrique Capriles Radonsky. Deben asistir obligatoriamente a sus respectivos puntos de encuentro y firmar las listas de asistencia. Recuerda, apoyarlo es tu deber. Evita ser amonestado. Porque aquí no hay nadie obligado, aquí están todos los que quieren estar. Brutal ataque al pluralismo. Clarín sí, pero 678 no. Denuncia en Córdoba. Presión ideológica a estudiantes de periodismo. Un grupo de ingresantes a la carrera de comunicación social en la Universidad Nacional de Córdoba denunció que profesores de la Escuela de Ciencias de la Información nos quieren convencer para que veamos 678. Y aquí está la noticia que me sacudió, profesores diciendo, bueno, tienen que ver 678 porque yo les voy a preguntar sobre el programa, el que no lo ve, problema suyo. Qué vergüenza. En Córdoba están obligando en la universidad a mirar 678, pero la sensación que me da es que el que no ve 678 no aprueba, y ahí ya no hay libertad de cátedra, ahí hay fascismo. Comunicado de la Escuela de Ciencias de la Información. Cabe destacar la nota titulada Presión ideológica a estudiantes de periodismo, publicada en el diario Clarín con fecha 9 de abril de 2013. Carece de los principios fundamentales de práctica periodística al no citar personas, datos contextuales, lugar y día del supuesto hecho acontecido.
678 que no lo veo. Cuando yo veo 678 me da bronca porque digo, esto degrada. 678 que no lo veo. A la sociedad hay que ofrecerle esto, no 678. 678 que no lo veo. 678, 678, 678, 678, 678, 678. Y así, cuando dejé de buscarme en los otros, yo me enamoré de todos nosotros, me enamoré de todos nosotros, los que andan flojos, los que tienen rabia, los que son firmes, los que andan en babia, me enamoré de todos los de acá. Otro día de bolivarianas noticias. 1. Diego está donde hay que estar. Ahí está entonces también la imagen de Nicolás Maduro, ya lo ven. Vamos a Maradona, cómo está el pibe saludando ahí a los ciudadanos y por eso la algarabía. 2. Flor está donde hay que estar. 3. Víctor está donde hay que estar. Señora Presidenta, ¿sabe qué? No le creo. No le creo que usted no haya visto Duro de Domar. Duro de Domar es un programa extraño, raro. No es estar en el Teatro Colón, como me gusta llamar a mi idea. Pero, ¿usted lo ha visto alguna vez, señora Presidenta? Véalo. Véalo, es un programa muy interesante. Y usted, señora Presidenta, vea Duro de Domar. ¿Usted que cree en las instituciones? ¿Usted que cree en la República? Se lo digo, señora Presidenta, con todo respeto. Este programa es una república. Es ya una institución. Buenas noches. 4. Uruguay está donde hay que estar. Y el matrimonio igualitario ya es ley en Uruguay. Fue aprobado ayer por la noche por la Cámara de Diputados. Había tenido media sanción en la Cámara de Senadores. De esta manera, el Uruguay se convierte en el segundo país latinoamericano en tener esta ley, luego de la Argentina. 5. El Colo está donde hay que estar. Santilli coincide en que Clarín miente. ¿Por qué fue necesario 3 llamados hacia Mauricio Macri para que vuelva de sus vacaciones en el momento de las inundaciones? No es verdad eso. No hubo ningún 3 llamados. O sea, apenas el jefe de gobierno fue comunicado de la tormenta, inmediatamente dijo, estoy de regreso, estoy saliendo para allá en el primer vuelo que pueda. No es algo que decimos nosotros, es algo que dijo el diario Clarín. Clarín lo que dice es un textual. Que Macri pregunta cuál es el nivel de catástrofe, preguntó Macri, total le respondieron. Macri indagó en una tercera comunicación si era necesario que él regresara. No, la primera pregunta fue directo, ¿cuál es el nivel de catástrofe? Es muy importante, me vuelvo en el primer vuelo. Pero alguien le debe haber dicho a Clarín, no tiene la culpa Clarín, si alguien se lo dijo de esa manera, seguramente de nuestro gobierno. O sea, estos 3 llamados que dice el diario Clarín es mentira. ¿Por qué lo metes al diario Clarín si no tiene nada que ver? Porque digo, no es algo que decimos nosotros, algo que dice el diario Clarín. Es alguien que, como te puedo decir a vos mañana o a otro, yo no creo que no tiene la culpa Clarín, acá le tiene la culpa es el que le comenta esto al periodista, cosa que no es real. 6. La chicana está donde hay que estar. Y llegaré preñado los bolsillos, se ablandará por fin tu cuore lento. 678 es un programa de 1 hora y media que ha sido también extraordinario para que el país sepa todo lo que se miente del otro lado porque se ha dedicado a destruir la mentira. Asciende 678. Lisa y llanamente, una banda. Hay gente por la calle que se recuerda de cómo, por lo menos de 6, 7, 8 jugadores que conformaban cada equipo de las selecciones más importantes. Tú eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy, tratando de dar amor por entre el frío de
Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a 678, un programa que cuenta, aunque algunos se lo callen, este 11 de abril, aniversario de una olvidada revolución, la de López Jordán, allá por 1870. Le doy las buenas noches a mis compañeros de panel, bienvenidos a todos. Les digo que tenemos un Twitter, que esto es importante de destacar, porque algunos no se lo pueden comprar todavía, nosotros sí, es @678 el programa, @678 el programa. Y ahora sí voy a pasar a presentar a nuestros invitados del día de la fecha. Tengo a mi izquierda al senador Marcelo Fuentes, senador nacional por el Frente para la Victoria, provincia de Neuquén. Un hombre de largos antecedentes académicos y políticos, militante, si no me equivoco, de una agrupación llamada FURN, en la que tuvo entre sus conmilitones un tal Néstor Kirchner hace una punta de años, ¿no? Sí, señor. Bienvenido, senador, gracias por estar aquí. Y tengo del otro lado a una queridísima amiga de muchos años, una excelsa artista llamada Dolores Solá. Bienvenida, Dolores. Un placer tenerte por aquí. Anunciamos, prometemos que va a haber una actuación de La Chicana sobre el final del programa. Está también por ahí vigilando atento Acho Stoll, así que muchas gracias por haber venido aquí. Vamos a introducirnos en el día de la fecha. Hemos hablado tantas veces de aquellas cosas que nos unen y nos separan de Brasil, rivalidades que en el fútbol están bien y que a la hora de la política se vuelven un poco estúpidas, cuando no mentirosas, porque resulta que tanto se habló del despegue de Brasil que algunos quedaron pegados con ese despegue. Vamos al informe. ¿Por qué Argentina está mejor que Brasil? Hasta el más avispado no está exento de caer en alguna de las falsedades instaladas por los medios, precisamente formadores de opinión. Escuchemos la explicación que Alfredo Zayat le da a Andy, Gaby y Harry sobre por qué a Argentina le va mejor que a Brasil y no al revés, como se hace pensar. ¿Cómo le va, Alfredo? Buen día. ¿Cómo anda, muchachos? Pese a lo que se diga, Argentina va devaluando su moneda y la devaluación de su moneda con ajustes casi diarios también es una fuente de presión inflacionaria. A diferencia de otros países que no ajustan su moneda, sino que se aprecian su moneda, que es lo que pasa en Brasil, en Uruguay, en Chile. Que a la vez, digamos, es lo que tienen es un tipo de cambio hiper, ultra, mega atrasado. Pero con eso que decís, Alfredo, el valor del dólar entonces está más cerca, en la realidad, de lo que cuesta el blue que de lo que cuesta el oficial. No, ¿por qué? Y porque si ellos están atrasados y nosotros no, en el sentido del cambio, el dólar no vale 5 mangos. Pero harías una hiperdevaluación si vos vas al 8. Al revés, lo que hace Brasil es que no devalúa. Tiene un problema gravísimo. Tiene un problema gravísimo, pero uno siente que está mucho mejor que nosotros. Bueno. Pero está mal eso, pero te pregunto. Es que la verdad uno que escucha Brasil, potencia, sí, esto. Pero bueno, está bien, es parte del marketing de Brasil. En una evaluación vos estás muy convencido de que los resultados de Brasil-Uruguay superan a los de Argentina cómodamente. Yo supongo que sí, digamos, esa es mi evaluación. Brasil pasó a ser el preferido, el favorito, y nosotros nos quedamos ahí. Sí, y el más confiable. Con ordenar las cosas un poco, Argentina va a estar muy bien, como está Brasil. El país creció a tasas chinas durante muchos años y sin embargo no se desarrolló. Si vos lo ves con respecto a Brasil, no se desarrolló. Está habiendo una estrategia conjunta, Brasil avanza como una topadora. Nosotros estamos como rezagados. Sí, pero bueno, está bien, es parte del marketing de Brasil. ¿Pero vos sentís que estamos mejor que Brasil? Sí. ¿En qué sentido sí? Argentina tiene equilibrio en sus cuentas externas, o sea, no tiene déficit de cuenta corriente. Su superávit comercial, Argentina lo mantiene con políticas de administración comercio exterior. Brasil cada vez tiene un menor superávit comercial, que para Brasil es terrible. Además tiene un proceso de primarización de su economía. Lo que ha crecido en Brasil es todo lo que está vinculado con el sector agropecuario, con el sector petrolero, y no con la industria. Al revés, los datos de la industria de Brasil son negativos. Entonces vos agarrás y decís, ellos están preocupados simplemente por el tema de la inflación y porque tienen el 5, el 6, el 7%. ¿Por qué tienen ese 5, 6%? Porque tienen una tasa de interés real muy, muy alta, con un dólar muy, muy bajo, lo que te permite generar unas ganancias en dólares fabulosas. Por eso vos no lees nada vinculado a qué es lo que pasa con la economía brasileña. Porque las ganancias que logran los bancos, las consultoras, los financistas, es fabulosa. Entonces, con esas ganancias fabulosas, dice, no, el modelo brasileño, etcétera. Bien. Cualquier otra economía con los indicadores brasileños diría que es una bomba de tiempo. Lo que pasa es
En sintonía con Zayat, Lucio Di Matteo en el canal entre independiente y opositor C5N, debía reconocer que el poder adquisitivo en Argentina es superior al de Brasil, Uruguay y Chile. En realidad lo que vamos a hacer es comparar los precios de Argentina con países limítrofes, Brasil, Chile y Uruguay. Primero comparamos el salario medio. Entre paréntesis está el salario medio en dólares, 927 dólares en la Argentina, el salario medio. En Brasil, 903, bastante cerca. En Chile, casi el salario en dólares de la Argentina. Y en Uruguay, 579. Vamos a decir cuál es la canasta alimentaria. Tomamos el producto más barato de cada categoría en todos los países y en todos los casos. En Argentina son 29 dólares. En Brasil son 39 dólares con 81, casi 40. En Uruguay, 45 dólares y en Chile 36 dólares. Brasil y Uruguay son mucho más caros que la Argentina. ¿Qué pasa con el pollo? La verdad, yo pensé que en Brasil el pollo estaba más barato que en la Argentina. 2,92 en dólares. Uruguay, casi el precio de la Argentina, 2,95 y Chile más caro. Eso es el kilo de pollo. Hace más de 3 años, el entonces flamante influenciómetro se ocupaba de desenmascarar estas falsas verdades instaladas. El despegue de Brasil, la colocación de Brasil casi consagrada como una de las potencias, o por lo menos uno de los 10 grandes países del mundo. Hay ricos, en Brasil hay derecha, en Brasil los medios de comunicación están en contra de Lula. Pasa todo eso y la pobreza baja, baja, baja y son cifras que no discute nadie. El hecho de que Brasil, o se vea a Brasil con un proyecto de país tan impactante, tan espectacular y tan atractivo y tan estimulante, digamos que lamentablemente pone en evidencia que a nosotros nos falta eso. ¿Cómo cree que está Argentina respecto a otros países en América Latina? Estamos mal. ¿Por qué? Y porque solo escuchar los diarios y la televisión y ver lo que pasa, realmente estamos mal. Y comparando con otros países cercanos, también estamos mal. Brasil es una potencia. Llegás a Brasil y te sentís bárbaro. Todo el mundo está contento, todo el mundo está para adelante y eso se nota en la calle nomás. ¿Algún noticiero elige? Sí, el TN. Supongo que estamos mucho peor que Uruguay, Brasil y Chile. ¿Cómo se informa en relación a la situación en Uruguay, en Chile, en Brasil? ¿Me meto en La Nación o me meto en Clarín? ¿Canales de noticia cuáles elige? Me gusta TN. Por ejemplo, Brasil creo que nos superó bastante porque creció bastante con respecto a otros años. ¿En qué sentido creció? Y la verdad no te sabría decir muy bien cómo. Brasil creo que hizo un trabajo para mejorar como un trabajo a largo plazo. Eso es lo que hizo. Si te pregunto qué trabajo... No te sabría contestar. La verdad no te sabría contestar. Estás un poco repitiendo, me parece. Sí, la verdad que sí. Sí. ¿Qué lees? ¿Qué diarios elegís para informarte? Y leo un poco de Clarín, un poco de La Nación. ¿Y elegís algún canal de noticias? ¿En tu casa se ve algún canal de noticias? No, vamos variando entre, por ejemplo, TN, América, vamos viendo. Hay que leer de todos lados, ¿no? Hay que leer del TN hasta de ver Canal 7. Hay que ver todo y sacar las conclusiones. Los problemas de violencia, los problemas de no solo la violencia, la desigualdad, la pobreza es mucho más agudizado que acá. Yo diría que vayan a vivir un poco a Brasil y van a ver lo que es. Yo viví 10 años en Brasil y por eso lo digo. Pregunta final. ¿Habrá llegado la hora de desempolvar al viejo, querido e infalible Influ? Bueno, ¿cómo negarlo? El corazón cipayo tiene razones que la razón nacional lo entiende, me dijo Blaise Pascal alguna vez. Senador Marcelo Fuentes, ¿cómo se explica esta especie de tendencia, de propensión a tomar por cierta una información de la que no se sabe nada, a menos que se trate de humildad franciscana, sin referencia alguna a nadie? En una dama era evidentemente el impacto que le provoca ver las palmeras y la playa, ¿no? Se siente bárbara. Yo en estas cuestiones recuerdo, en periodos muy cercanos, la Argentina y Brasil cambiaron su signo monetario y cuando se incautó, digamos, el ahorro interno, en la Argentina fueron 3.500 millones de dólares. Todo lo que había acá adentro era 3.500 millones de dólares cuando se estimaba que había un circulante externo de cerca de 250 millones de dólares. Cuando Brasil hace lo mismo para poner en marcha el real,
lo que incauta son 350.000 millones de dólares. Eso marca fundamentalmente la diferencia entre una burguesía y otra. Creo que esto sí es real. Existe, ¿no es cierto?, una clara conciencia de una burguesía brasilera que en la expansión de su economía, ¿no es cierto?, está su propio beneficio. ¿Qué sucede? Es evidente que hoy tienen frente a ellos el desafío de un desarrollo absolutamente desigual. Este es el problema. Como bien dice el informe, marcos de ganancias fabulosos en materia de minería, en materia de soja, la devastación, ¿no es cierto?, el Mato Grosso, la devastación amazónica, la expansión de las fronteras verdes, genera excedentes económicos poderosísimos. Pero esos excedentes económicos no tienen esa velocidad de incidencia o redistribución entre los sectores populares. Entonces creo que hay una gran diferencia y que tiene que ver con otra cuestión que forma parte cuando usted que es amante de la historia, que son los grados de conciencia colectiva que hay. Es evidente que en la Argentina nuestros sectores populares tienen un grado de conciencia vinculado a la experiencia histórica absolutamente distinto a los grados de conciencia de Brasil. Es decir, cuando se hablaba del hecho maldito del país burgués, que es el peronismo. El peronismo generó, ¿no es cierto?, un grado de conciencia en torno a cuál debe ser la actitud de los trabajadores frente a la renta nacional. Nosotros somos un país donde en algún momento, en el año 52, el Producto Bruto Interno, por encima del 52%, estuvo en manos de los trabajadores. Eso nunca pasaría en Brasil. Senador, digo, para poner una pica en Flandes justamente, ¿a quién le sirve pensar o hacer creer que el Brasil está en una situación mejor, superior que la Argentina, por ejemplo? Básicamente a los sectores concentrados de economía, ¿no es cierto? Aquellos, hoy lo que básicamente este proyecto político cuestiona es la renta. Si hoy el desarrollo de un concepto político integral, inclusivo, lo que pone en tapete el juicio es cómo se distribuye la renta, esa renta que se acumula, cómo se distribuye. Entonces hoy en la Argentina hay una pugna donde todas las cuestiones políticas que vamos a ver están vinculadas a esa pugna. Los sectores, o sea, siempre aquellos sectores, en la medida en que perciben, hay sectores que en la medida en que perciben que los derechos se extienden o que se ponen límites a privilegios inadmisibles, se sienten agraviados, se repliegan y ejercen, ¿no es cierto?, presión y combaten furiosamente. Esto es lo que se llama la democracia tutelada. Es decir, democracia sí, pero no tanta. Haya democracia mientras no afecte o comprometa mis negocios y mi interés. ¿El elemento correctivo cuál era? El golpe militar. Claro. Hoy, ¿cuál es el elemento correctivo de eso? La manipulación de la información pública, por ejemplo. Esos sectores, ¿no es cierto?, que ven afectados sus intereses, recurren a la manipulación de la información pública, a estos mecanismos de cipallaje cultural. Todo lo que está afuera es mejor que lo nuestro, pero por otro lado, también a los sectores conservadores, a los sectores corporativos de la justicia. Y la barrera, la prolongación de la política por otros medios. Lo que no puedo resolver en el terreno político, lo que no lo resuelvo de cara con el debate de la sociedad, no lo resuelvo en las elecciones populares, lo voy a resolver a través de cautelares. Está todo absolutamente vinculado a esta cuestión. Y sobre todo a partir de ese paradigma que manifiestan de que lo nuestro es berreta, lo nuestro, ¿no es cierto?, es insostenible, lo nuestro es una improvisación, no hay programa económico, la presidenta no sabe, la presidenta improvisa. Creo que ese hoy es el desafío. Y estos muchachos que son repetidores, plomíferos, rentados, ¿no es cierto?, son funcionales a eso. Me pregunto, Lorenzo, ¿hasta qué punto un artista se siente comprometido a estar enterado de estas cosas en su vida cotidiana? Más que un compromiso, lo siento como un interés natural. No, creo que si no tuviera por ahí el interés también sentiría que es un compromiso, pero vengo de una familia muy politizada y no puedo dejar de ver la realidad a través de la política. Y bueno, estoy muy de acuerdo con lo que dice el senador, ¿no? Me gustaría saber qué opinarían todos estos voceros de la libre empresa que acabamos de escuchar, si fueran brasileros. Sería muy distinta la opinión, muy distinta. Sí, la plusvalía no es solo brasilera. Escuché una vez una canción. Cintia García. Estaba pensando en toda la ponderación que se hizo durante la década del 90 en la economía chilena, ¿no? El crecimiento de la economía chilena y cómo Chile era el ejemplo del mundo cuando los parámetros reales tampoco eran ciertos y Chile se inclinaba hacia el libre comercio con Estados Unidos y demás. Me parece también que hay un ningoneo en esta información de la región.
digamos, porque recuerdo cuando vino Correa a la Argentina y hubo un almuerzo en su honor y Correa ponderó el crecimiento de la Argentina y dijo una palabra que me parece que viene a tono para este comentario: el crecimiento de Argentina es el crecimiento de toda Latinoamérica. Esta economía es nuestra economía. Me parece que lo mismo pasó con Brasil, más allá de las diferencias en las balanzas comerciales o la cuestión de los mercados internos de cada cual, hay un crecimiento regional. El gobierno de Lula, que además, digamos, la diferencia cuantitativa de población entre Argentina y Brasil, el analfabetismo al que Lula combatió, la pobreza que disminuyó, Lula y Dilma han hecho un trabajo de crecimiento también de derechos y reducción de pobreza a tono con la región. Entonces, en este momento donde somos un bloque regional, nos paramos frente al mundo con una mirada latinoamericana y según las propias miradas del norte del mundo, somos la única región feliz en términos económicos del mundo. Hacer esta división también tiene que ver con un cipallismo que no es solamente antinacional argentino, sino antirregional. Nora Beiras. Sí, creo que me parece que la lectura que hacen con respecto a lo bien que supuestamente está Brasil frente a lo mal que está la Argentina, se enmarcan en la crítica permanente a cualquier cosa que haga la Argentina, que siempre va a estar mal y siempre va a estar bien lo que sucede afuera. Y llega a tener, el tema de Brasil ya es recurrente, ¿no? Porque Brasil es maravilloso y la Argentina es desastrosa. Ahora, lo que informan sin fundamentar y cómo logran que esto se transforme en un dato del sentido común, realmente ahí es el éxito de este operativo que permanentemente realizan con diversos temas. Hoy, sin ir más lejos, uno mira los diarios, Clarín y La Nación básicamente, y están con que a la presidenta argentina le prohíben ir al velatorio de Margaret Thatcher, ¿no? Como... Sí, como... digamos, primero, digamos, si la presidenta argentina tuviese que ir al velatorio de Margaret Thatcher, ¿no? Además, con todo respeto, es una actividad sumamente divertida también. Bueno, pero digamos, es negar absolutamente la realidad de lo que ha sucedido en la Argentina, más allá de las atrocidades de la dictadura militar, lo que significó Margaret Thatcher para la Argentina como consecuencia de la guerra de Malvinas. Entonces me parece que todo el tiempo están buscando eso. Ahora que el presidente uruguayo se disculpa, al estilo del presidente uruguayo, ¿no?, por las barbaridades que dijo sobre la presidenta argentina y el expresidente Néstor Kirchner, hoy escuchaba en una radio que decían que Mujica se iba a disculpar porque temía las represalias argentinas. Se puede decir, no hay forma de que haya algo que esté bien, digamos. El que metió la pata acá indudablemente es Pepe Mujica, que tiene que pedir disculpas, decir, le metí la pata, bueno, lo lamento, la verdad, violín en bolsa y aclaralo, punto. De esa lógica tenemos un ejemplo reciente que es el colapso de Vale, el proyecto del potasio, el megaproyecto, ¿no es cierto?, de potasio con ferrocarril incluido, que iba a extraer de la zona de Malargüe, camino a la costa atlántica, la empresa Vale, con domicilio en Brasil, y después descubrimos que sus capitales mayoritarios no son brasileros, están mostrando que evidentemente no todos son rosas, ¿verdad? Y esto tiene que ver con que esa conducta, cuando yo hablaba de esa conducta, de esa burguesía que tiene lucidez de sus propios intereses, ustedes vean, por ejemplo, recordemos políticas para generar... En la Argentina el cemento vale o la barría flete, no importa dónde se fabrique. Por eso ahí todavía no se pueden aplicar las sanciones y las multas por el dumping que han efectuado durante años estas cementeras. Es una mafia, las cementeras. El cemento valía lo que la señora Fortabá fijaba, y vos, si lo fabricabas en Petroquímica Sudamericana en Comodoro Rivadavia o lo fabricabas en Zapala, valía o la barría flete. Entonces, una multa muy grande. 600 millones, o sea, pero todavía no se efectivizó. Estamos con las cautelares. Sí. Entonces, ¿a qué voy? Entonces, en algún momento se toma una decisión que favorecer para romper ese monopolio del grupo Fortabá, generar, ¿no es cierto?, negociar con el grupo Precompan para establecer una planta en Zapala. ¿Quién lo compra? Después lo compra el grupo Fortabá. Claro. Pero ¿a qué voy? Todo eso, cementeras, alpargata, todos esos lugares de alta concentración monopólica y renta, ¿quiénes lo compraron? Camargo Correa, todas empresas brasileras han comprado, o sea, hoy nuestra burguesía, digamos, heredera de esa oligarquía agropecuaria, no produce ni fósforo ni vela. Lo primero que uno hace en el campo, ¿cierto? Claro, cuero, grasa, vela.
Es decir, lona, ya ni eso, vendieron, ¿no es cierto?, vendieron, entonces los brasileños se han posicionado con una política agresiva de expansión, en las reglas de maravilloso que venga invierta, pero ¿dónde invierten? No están invirtiendo en acciones de riesgo, están invirtiendo en aquellas cosas de alta renta concentrada. Esa es la lógica con la cual funciona y yo lo respeto, pero por eso me parece bien, porque todo esto sí se resuelve en procesos de integración, en un marco, ¿no es cierto?, a mediano y a largo plazo. Y evidentemente, tanto Brasil como la Argentina, el hecho, la interdependencia, nuestro principal socio comercial. Por eso todo está vinculado. Como uno dice, yo le pedí a unos colaboradores, ustedes saben que los jueces viajan, los jueces superiores, magistrados superiores, viajan al extranjero con autorización expresa de la Corte. Entonces, en el mismo periodo, nuestro principal socio, que es Brasil, socio político, socio en Mercosur, en UNASUR, ¿no es cierto?, destinos compartidos, bla, bla. ¿Cuántos viajes autorizó la Corte de Magistrados Argentinos a Brasil? 8. En ese mismo periodo, ¿cuántos magistrados argentinos fueron autorizados a viajar a Estados Unidos? 80. Es una cifra contundente hasta el punto que cualquiera... Que tiene que ver con el coloniaje, o sea, cuando dice que el gobierno pretende colonizar la justicia. En realidad eso está colonizado desde hace siglos, está eso. Bueno, una de las formas de decir patria y colonia no es democratizar la justicia. Adivine quién está en contra. Vamos a ver el siguiente informe. Clarín contra la democratización de la justicia con argumentos cada vez más ridículos y falsos. Más ejemplos del país virtual versus el real. Comencemos por el senador opositor Cimadevilla, que cayó en la trampa de la operación tergiversar las declaraciones de Aníbal Fernández. ¿Por qué no fueron ayer al debate? A ver, el oficialismo había anunciado que los proyectos que venían del Poder Ejecutivo no iban a sufrir la modificación ni siquiera en una coma. No tenemos posibilidad de discutir absolutamente nada. ¿Quién les dijo que no se iba a cambiar una coma? Lo dijo el señor Aníbal Fernández en los diarios. Clarín de ayer: apuran la reforma de la justicia y no aceptarán cambios. El senador Aníbal Fernández argumentó que todo ya viene discutido y preparado. Así, la democratización de la justicia tendría un debate solo formal en el Congreso. La verdad es que no se tiene mucho sentido lo que se dice, porque han agarrado de un hecho, de una expresión que fue absolutamente tergiversada por Clarín. Yo decía, nadie puede ser tan negado que habiendo algún error subsanable, que no se lo lleve a la práctica. Bueno, eso es lo que yo dije y lo que Clarín emitió, hasta el cable de DIN. Cable de la agencia DIN del grupo Clarín. El ex jefe de gabinete adujo: lo hemos chequeado todo y ha pasado por varios estamentos, por lo que uno puede estar tranquilo de que no debiera haber ningún tipo de complicaciones. Ya viene discutido y preparado. No obstante, reconoció: tampoco uno tiene que ser un negado para que, habiendo un error subsanable, no llevarlo a la práctica. ¿Quién les dijo que no se iba a cambiar una coma? Lo dijo el señor Aníbal Fernández en los diarios. Asimismo, decían que no habría correcciones al proyecto original y hasta la senadora opositora Sonia Escudero, que participó del debate que no hubo, las reconoce. ¿La comisión va a permitir alguna modificación? No va a permitir ninguna modificación, simplemente vamos a ir a convalidar un proyecto del Ejecutivo. No hay ninguna posibilidad de debatir nada. De imposibilidad de tocar una sola coma a los proyectos enviados. No tenemos posibilidad de discutir absolutamente nada. La realidad es la que yo le digo. Fíjese cómo salieron los dictámenes, búsquele un cambio. Bueno, hubo una modificación, se incorpora el tema ambiental, que es un tema altamente sensible, y además también hemos hecho lugar a algunas observaciones que incorporó el doctor García Puyé, que fue un jurista que trajo la senadora Escudero y que lo escuchamos con atención. El aporte importante que hizo el doctor Puyé, se consiguió que se introduzcan algunas modificaciones al proyecto. La realidad es la que yo le digo. Fíjese cómo salieron los dictámenes, búsquele un cambio. No hay ninguna posibilidad de debatir nada. Se consiguió que se introduzcan algunas modificaciones al proyecto. Las mentiras de los medios que perjudican a todos los argentinos con las cautelares de jueces cómplices alcanzan ribetes insospechables. ¿Cómo está presentando TN el tema de las cautelares? ¿Qué pasa si mañana el Estado, ¿no es cierto?, abre las cajas de caudales? Imaginemos que el gobierno dispone un aumento del 150% de los colectivos.
o quiere abrir las cajas de seguridad, o quiere abrir las cajas de seguridad. No es algo impensable, Marcelo. O ese dinero que está en la caja de seguridad es mío, ¿por qué me lo van a abrir? ¿Por qué me lo van a sacar? O ese dinero que está en la caja de seguridad es mío, ¿por qué me lo van a abrir? ¿Por qué me lo van a sacar? Si el gobierno quisiese aumentar mucho, por ejemplo, el boleto de colectivo, la luz, el gas, o quedarse con su departamento, con las cajas de seguridad, o quedarse con su departamento, con las cajas de seguridad, a partir de ahora va a ser mucho más difícil defenderse. Se va a caer esa cautelar o la va a apelar rápidamente el gobierno nacional y entonces le va a abrir la caja de seguridad. Y entonces le va a abrir la caja de seguridad. ¿Cómo está presentando TN el tema de las cautelares? ¿Qué pasa si mañana el Estado, ¿no es cierto?, abre las cajas de caudales? Con que el Estado apele, ya, si le quiere aumentar 100% el boleto, se lo va a aumentar. ¿Sí? Si se quiere meter en su caja de seguridad, se lo va a meter. Si se quiere meter en su caja de seguridad, se lo va a meter. Lo de las cajas de seguridad y lo de la cuestión del boleto son ejemplos. A ver si ahí en alguna oficina oficial están escuchando bien. Ejemplos. Repita la consigna. Ejemplos. Nadie está diciendo que lo van a hacer. ¿Entró? Ahí en las oficinas oficiales. ¿Entró? Son ejemplos para explicarle a la gente los peligros que nosotros vemos en esta cuestión. La seguridad, la garantía, ¿no es cierto?, la libertad de los argentinos no está en juego. Y por eso la reacción que hay, porque afecta poderosísimos intereses económicos. Bueno, y acá tenemos las dos imágenes que decía Edgardo, ¿no? ¿Por qué la tenemos a mamá Cora? Porque los jubilados se van a ver afectados por esto. Vos decías, en los años 90 se agregó una instancia, ahora hay 4 instancias. La última instancia que falta es la de Dios, porque los jubilados se van a morir en el camino. Un jubilado hace un reclamo en la justicia. Tal vez, cuando llegue a la corte, el que hizo el reclamo esté muerto. ¿En los jubilados qué va a pasar con las cautelares? En el caso que un jubilado planteara una medida cautelar, esa medida cautelar no se le aplican las restricciones que plantea esta norma porque entrarían las excepciones, ¿no es cierto? Se trata de una cuestión de naturaleza alimentaria o que tiene que ver con la salud o la vida del jubilado, de modo que esta norma de medidas cautelares no creo que afecte a los jubilados. Negocio entre comillas para pagar menos es que vayan muriendo los jubilados. ¿Y pero qué te parece? Con esta reforma judicial ya prácticamente va a haber una cantidad que por una cuestión de tiempos judiciales no la va a poder cobrar. Esta norma de medidas cautelares no creo que afecte a los jubilados. Pregunta final. Entre tanta repetición de falsedades, ¿habrá un Juan Micheli en alguno de los 300 medios de Clarín y sus aliados que cuestione aunque sea una coma de las cautelares de Clarín, La Nación y la Sociedad Rural o mencione el vínculo parental Fait-Escribano? A ver, separando la paja del trigo, quiero decir que hablar con el senador Marcelo Fuentes tiene una gran ventaja y es que pertenece a varios ámbitos. Además de ser titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, pasó por el Consejo de la Magistratura. Soy actualmente consejero. Es actualmente consejero de la Magistratura. Me parece que más que refutar las barbaridades que hemos escuchado, sería bueno, senador, si pone negro sobre blanco cuáles son los puntos fundamentales de estas cosas que no van a afectar a los jubilados, etcétera, etcétera. O sea, es evidente que hubo un cambio muy importante en la política de comunicación de estos grupos. Primero habían arrancado con los mitos de la asepsia de la justicia, ¿no? Sí, claro. El hecho de que sean electos los magistrados por el voto popular compromete su independencia. Una pavada supina. Como eso no tiene mayor resonancia, automáticamente agitan en el tercer proyecto, que es aquel que establece reglamentaciones al ejercicio de cautelares que hemos visto juzgados en Corrientes, 11.000 cautelares en un solo juzgado, lo cual demuestra la connivencia de jueces, de estudios jurídicos, partiendo de una certeza, es decir, la medida cautelar como una medida provisoria para asegurar, cuando hay una sentencia definitiva, la viabilidad del derecho. Es una cuestión de práctica usual entre particulares. Yo lo demando a varones. Tengo miedo que varones insolvente, varones, entonces yo acierta. Acierto. Entonces pido, ¿no es cierto?, un embargo preventivo. Eso es una cautelar. Claro. Lo que no tiene sentido es elaborar embargos preventivos sobre el Estado que no tiene posibilidad de solventarse. Claro. Entonces se están confundiendo las cautelares entre la inminencia de un daño irreparable,
Nuestro sistema legal tiene mecanismos. Entonces hay también una deliberada actitud de confusión. Las leyes no repiten el universo jurídico en su texto. Las leyes juegan en un sistema armonioso de garantías y donde hay estructuras jerárquicas, la Constitución, leyes, ¿no es cierto?, decretos, etcétera, etcétera. Entonces, en esta cuestión apuntaron, en este planteo de reformar el Poder Judicial, apuntaron, ¿no es cierto?, a un tema creyendo que eso despierta sensibilidad de determinados sectores. ¿Cómo es la situación? La crisis terminal del 2001 puso en jaque a todo el sistema político argentino. Sí. Eso generó, ese es el escenario del desembarco, primero de Néstor Kirchner y de Cristina. Rápidamente, de los tres poderes, el Ejecutivo, ante el reclamo y presión social, tuvo que poner en marcha políticas innovadoras, actualizar ese requerimiento que la comunidad, que el pueblo realizaba. El Legislativo, recuerden ustedes, los senadores y diputados saliendo escondidos del Congreso, daba vergüenzas al legislador. El Legislativo renovó sus hombres, renovó sus mujeres, incorporó sectores juveniles, o sea, hubo un cambio. El único poder que no cambió, que no tomó dato, que la Argentina cambió, es el Poder Judicial. Donde es una cuestión sociológica, es decir, una corporación, a la manera medieval, abroquela sus intereses y sus miembros se defienden. Entonces, un poder, ¿no es cierto?, con profunda vocación endogámica, son todos parientes, casados, ¿no es cierto?, hijos, padres, ustedes habrán visto cómo se generan los ingresos a la justicia. Una estructura de élite innegable. No estoy diciendo que todos, estoy diciendo que opera un núcleo conservador que es una continuidad permanente de la propia dictadura. Es más, yo veía el otro día, ayer, el magistrado Recondo, como una virgen vestal, deambulaba por los estudios TN, ¿no es cierto?, hablando de la independencia de los magistrados, cuando el magistrado Recondo fue secretario de Estado de Alfonsín y fue, ¿no es cierto?, el funcionario que garantizó el tránsito de los jueces de la dictadura a la democracia. Y nadie lo cuestionó por eso. Nadie va a cuestionar a nadie por sus convicciones políticas. Lo que uno va a cuestionar es que cuando un juez tiene que fallar, debe apartar esas convicciones políticas y hacer su sentencia equilibrada, ecuánime, objetivamente conforme a derecho. Y esto es lo que esta corporación no hace. Entonces, esto es básicamente hoy el debate. La presidenta, en su mensaje a la Asamblea Legislativa, dijo claramente la necesidad de democratizar la justicia. Envió los paquetes de leyes al ámbito natural del debate que es el Congreso. Y sectores de la oposición, en una conducta inexplicable, que reclaman debate, reclaman participación, reclaman información, cuando el ministro del área, responsable de los proyectos, el secretario de Estado que coordina los proyectos, con los asesores, se presenta al ámbito natural del debate y del trabajo en el Parlamento, que son las comisiones, la oposición decide no concurrir. Pero además, si ustedes recuerdan y ven la crónica, la oposición manifestó ya a través de los medios que se oponía, sin haber tomado conocimiento siquiera de los textos. Entonces, Varone tiene la presunción y el olfato, que acá nuevamente queremos sentir el ruido a ollas. Es decir, esta es una maniobra porque a la larga el costo político de esa oposición que ha renunciado a una agenda autónoma y se limita a cumplir, ¿no es cierto?, a rajatabla las instrucciones de estos grupos, es perjudicial no solo para ellos, es para la democracia. La democracia supone alternancia y supone la capacidad de elaborar proyectos alternativos que convenzan a la gente. Si yo renuncio como partido político a eso y simplemente me convierto en un esbirro, en un cuentapropista al servicio de determinados intereses, que a cambio de la promesa de darme dinero o de financiarme la campaña o darme más metros de diario o de televisión, hago lo que me dicen. Eso no solamente es malo para esa fuerza política, es malo para todo el país. Claro. Porque entonces la hipótesis de la alternancia, que es la que obliga a ser mejores cada día, si yo tengo enfrente un adversario que tiene mejores propuestas que las mías, eso obliga a que yo, ¿no es cierto?, supere eso. Si yo no tengo nada enfrente, mis propias bestias son, ¿no es cierto?, espirituales, las que avanzan. Ahora, el senador Fuentes se adujo por ahí que esta elección por parte de la gente, de los miembros del Consejo de la Magistratura, iba a hacer que gente ignorante, el común del pueblo, el común de la gente, eligiese nada menos que magistrados. Digo, creo que la respuesta es obvia, ¿no? La legitimidad de todo mandato, el basamento central de nuestro sistema, es la soberanía popular. La soberanía popular se expresa a través del voto. ¿Cómo puede hoy el radicalismo tenerle miedo al voto? Porque no estamos votando para designar jueces. Que podría ser, además, hay estados, hay países donde el juez y el fiscal se somete al voto popular, hace campaña.
Es decir, no estamos eso, estamos dando sustento de voto a la elección de las autoridades de un organismo político e institucional, que es el Consejo de la Magistratura, que tiene por objeto seleccionar los magistrados, sancionarlos en caso de inconductas y fundamentalmente administrar los recursos del Poder Judicial. Eso es lo que queremos votar. Entonces, de la misma manera que senadores y diputados que formamos parte del Consejo venimos a través del voto popular y de la periódica revalidación de los títulos ante el pueblo, pretendemos que los jueces y los abogados y los académicos sean electos de la misma manera. Dolores Solá, no sé qué líos has tenido con la justicia en algún momento, pero la percepción sí te puedo tomar como una ciudadana común pese a tu singularidad artística. Digo, ¿cómo se enfrenta a este tipo de cosas? ¿Hay una noción también de casi religiosa del Poder Judicial que se percibe a veces en la percepción de la gente? Yo creo que sí. Yo soy hija de un juez. Sí, mi padre era no quería juez. decirlo. Mi padre era juez. Y sí, creo que además dentro de la familia he sabido cómo una persona para ser nombrada dentro del Poder Judicial ha pedido ayuda, porque sin esa ayuda era imposible. Así que sé que es así. De todas maneras, más allá de los cambios que está proponiendo la presidenta y que se están debatiendo, que no entiendo en profundidad, lógicamente, supongo que son muy positivos, supongo que van a democratizar la justicia, pero sé poco del orden de la justicia, cómo se mueve. Lo que me parece increíble que veía en el informe es que diputados y senadores votados por nosotros, que cobran un sueldo, su fuente de información sea Clarín. O sea, no laburan. Abren el diario, leen Clarín y hablan, cuando les ponen un micrófono enfrente, además, blanquean esa situación. Ni siquiera se dan cuenta de que no pueden decir dónde leyeron lo que leyeron, o no deberían. Tienen ganas de creer lo que Clarín les cuenta, no profundizan, no le piden a sus asesores que profundicen y directamente repiten lo que leyeron ahí. Me parece increíble, me parece que entre eso y que no se presentan a debatir cuando deben, son como unos niños malcriados que, como saben, que seguramente vayan a perder, digamos, o que no van a poder por ahí aportar su granito de arena, no sé, se ponen en contra, se llevan la pelota para jugar ellos. Son hombres grandes, son diputados, los hemos votado, están trabajando. Infórmense, miéntanos bien, pero no sean tan obvios. No al lugar. Yo voy a hacer una objeción y antes de dar la palabra a Cintia García, quiero que Dante Palma genealogice un poco esto, porque esto de la soberanía popular viene desde antes, ¿no? Contra la justicia. Sí, y además también pensaba en lo que decía Marcelo, él hablaba de burguesías nacionales antes y ahora miramos que hablaba de burguesías asustadas. Porque cuando uno observa esta cuestión de, creo que 3 veces dijo Adrián Ventura, por lo menos en el informe, sí, nos van a abrir las cajas. Y yo pensaba de ese lugar, ¿a quién le habla Adrián Ventura? También, bueno, es una pregunta en general, a veces a quién le hablan ciertos medios hegemónicos, porque ningún pobre tiene una caja de seguridad. Sí. ¿No? Entonces también veo eso como es la famosa cuestión de la hegemonía, digamos, cómo desde determinados discursos se instalan que hay grupos sociales que tienen que finalmente reproducir los intereses del otro grupo social. O sea, que alguien que verdaderamente alquila un departamento, no tiene ni siquiera para poner un puchito en plazo fijo, etcétera, esté preocupado por la mentira, además de que se van a abrir las cajas, muestra también eso, cómo funciona ese discurso de los medios, ¿no? Cajas de Pandora. Cintia García. Mira, hoy a la tarde escuchaba a Nelson Castro hablar con el senador Aguad, ¿no? Entonces, que no había leído... Diputado Aguad. Perdón, el diputado Aguad. Entonces, le decía a Nelson Castro en un momento, bueno, pero vamos a explicarlo sin tecnicismos. Por ejemplo, dice, para la gente que nos escucha, si viene la AFIP, entonces uno tiene un planteo contra la AFIP y uno lo va a plantear ante un juez. Ese juez no le va a poder resolver nada porque va a tener miedo que el gobierno lo deje sin trabajo, ¿no? Esto a tono con lo que... Sí, pero en contrapartida escuchaba a la presidenta que contaba la reglamentación de la ley de trabajo para las empleadas de trabajo doméstico, y me parece que ahí está el kit de la cuestión, el acceso a la justicia. ¿Quiénes son los que a través de la democratización de la justicia van a poder tener mayor acceso? Porque
todo este planteo de Nelson Castro con Aguad por la FIP habla de un sector que tiene acceso a la justicia. Y la presidenta, decía Cristina hoy cuando hablaba de la reglamentación y hablaba de las inequidades del Estatuto de Empleadas Domésticas, decía, en 60 años ningún juez ni nadie presentaron una cautelar a favor de las empleadas domésticas que tenían sus derechos elementales vulnerados por una relación casi de esclavitud o de maltrato o de inequidad absoluta. En 60 años, esto lo agrego yo, pero Cristina decía, en 60 años ningún juez declaró la inconstitucionalidad del Estatuto del Empleo de Trabajo Doméstico. Y me parece que ahí está el corazón de la comprensión de lo que significan estos proyectos, porque hablan del acceso a la justicia de los sectores más vulnerables. A mí me impresiona, perdón, una cuestión con respecto a esta crítica unánime que hicieron, como bien señalaba el senador, cuando bien la presidenta dijo que iba a promover la democratización de la justicia al inaugurar la Asamblea Legislativa, salieron a decir que iban a plantear la inconstitucionalidad. Solo había enunciado la necesidad de la reforma. Ahora, lo que me llama la atención viendo los distintos canales y mirando los distintos diarios es lo bien que funcionaba la justicia hasta ahora, ¿no? Porque la verdad es que es una cosa, es decir, es maravilloso. Todo se resuelve la forma en beneficio de los más débiles, las causas justas son las que triunfan, porque uno ve la forma en que defienden algunos señores que la verdad no tienen cara de poner la cara con los fallos que han sostenido a lo largo de su prolongada carrera judicial, o la forma en que se han enriquecido otros a lo largo de su larga carrera judicial. Ayer en A Dos Voces, Marcelo Bonelli preguntaba asombrado si había jueces que se habían enriquecido, que eran corruptos. Está descubriendo esto este hombre, que evidentemente han vivido adentro de un tupper durante años y durante, digamos, ni qué hablar de las largas interrupciones democráticas de la Argentina, la actitud que han tenido los jueces, cuyas secuelas las estamos viendo hasta el día de hoy, ¿no? Cada tanto salían del tupper, te aviso, ¿eh? Bueno, observen ustedes una cosa. La hipocresía con la que se manejan para defender intereses sectoriales es realmente indignante en algunos casos. ¿Cuándo se visualiza el tema de cautelares? Un tema que, como bien dice, temas áridos, a veces de complejidad técnica. ¿Cuándo se visualizan las cautelares? ¿Cuándo recordamos cautelares antes? Es decir, es que esto es coincidente. Cuando un gobierno expande derechos, automáticamente aparecen las cautelares. Ahora esas cautelares no aparecieron cuando durante una década se rifó el patrimonio de los argentinos, cuando se remató vilmente el gas, el petróleo, YPF, Telefónica, Entel, ¿no es cierto? Ahí no aparecieron, ahí no hubo jueces que hicieran cautelares, ¿no es cierto? Entonces, y no eran precisamente gobiernos que expandían el uso de derechos, ¿no? Entonces, esta es la funcionalidad, que esto es lo que hoy derrumba, creo yo, central, que es el mito de esa asepsia. Creer, ¿no es cierto?, de que los jueces son virgen de vestales, intocados. ¿Usted recuerda que debatimos acá y fue como una sorpresa cuando yo hablé de la Corte? Y yo digo, la Corte goza de prestigio, porque ese prestigio se lo debo al método de elección que definió el presidente Néstor Kirchner. Esa Corte tiene que revalidar en sus hechos ese prestigio. Es una presunción del prestigio. Entonces, evidentemente, a partir que esto no es, y yo creo que un tema un día a discutirlo, es decir, la revolución americana es anterior a la Revolución Francesa, pero las instituciones que la Revolución Americana dicta son posteriores al periodo del terror y de la expansión de las asambleas populares francesas. Sí, claro. Entonces, esos sectores, digamos, dominantes de esa sociedad en ese momento, Massachusetts, la costa, ¿no es cierto?, del este, se asegura a través de un mecanismo que se llama el control difuso de constitucionalidad, la posibilidad que cualquier desborde de las asambleas populares, traducido al día nuestro serían las leyes que dicta el Congreso, que cualquier desborde que perjudicara esos intereses, cualquier magistrado de cualquier jurisdicción daba, ¿no es cierto?, una medida cautelar y paralizaba esa ley. Cualquier lugar del mundo medianamente moderno, ustedes tienen cortes de constitucionalidad. Todos los ciudadanos tienen derecho, cualquiera tiene derecho de cuestionar la constitucionalidad de una ley, pero hay un procedimiento reglado, hay un tribunal independiente que no depende del tribunal que resuelve las cuestiones de particulares, y ese poder resuelve en un periodo reglado este cuestionamiento de inconstitucionalidad. Entonces, esto también está en juego acá.
Pero de esto no se habla. No, claro. Estas instituciones jurídicas como barrera para la soberanía popular. Así de corta. Así es. Ese es el conflicto central hoy. Cuando hay una injusticia tan flagrante, senador Fuentes, los antiguos autores hablaban de fábulas. Entonces uno sabía que el pato parpa, por ejemplo, pero el pata habla y a veces mete la misma. Fíjense en este informe. Habló el pata y metió la IDEM sobre el ataque de la patota de la UOCRA a voluntarios que la Corpo denominó enfrentamientos. Habló hoy el Pata Medina. Lo hizo en varios medios, algunos independientes, algunos semi-independientes y otros ya decididamente opositores, como el programa radial de Tenenbaum. ¿Cuál es la versión que ustedes dan del enfrentamiento que hubo con militantes de la Cámpora? Nosotros no damos ninguna versión. La UOCRA Seccional La Plata no tiene absolutamente nada que ver. La gente que estaba en el ataque a los muchachos de la Cámpora, ¿eran de la UOCRA La Plata? Sí, son compañeros que militan en una agrupación de UOCRA La Plata y bueno, eso es lo que se puede ver en el video. La UOCRA Seccional La Plata no tiene absolutamente nada que ver. La gente que estaba en el ataque a los muchachos de la Cámpora, ¿eran de la UOCRA La Plata? Sí. ¿Y la pelea por qué surge? ¿Porque la pelea existió? Y la pelea surgió porque, bueno, hubo dos agrupaciones que se desconocieron, que lo lamento que se hayan desconocido, y surgió esa pelea, pero no pasó a mayores. Acá no hay muertos, no hay gente que le pegaron un tiro, una puñal, nada que ver. Bueno, empiezan a golpearnos con mucha hazaña, con mucha hazaña. Eran hombres, 25 tipos, que hacían esto, te tiraban al piso y entre 10 te pegaban. Mira, esta Mariana, que la están enfocando, también tiene un golpe en la cara. ¿Tenían la identificación de la UOCRA? Claro. No pasó a mayores. Acá no hay muertos, no hay gente que le pegaron un tiro, una puñal, nada que ver. Ayer por la noche viví un momento televisivo de esos apasionantes. ¿Qué estuvo él? Estaba el Pata Medina desde La Plata. Explicaba que los van a seguir cagando trompadas a los de la Cámpora cuando se acerquen. Es la primera vez que ocurre con esta gente de la Cámpora. Es la primera vez. Pero tampoco te garantizo que vaya a ocurrir de vuelta. Hablando de barbaridades, veamos el argumento falaz y reaccionario de Medina para atacar a alguien que no puede defenderse. Por favor, te pido que como periodista investigue lo que pasó en la Quinta San Vicente. En la Quinta San Vicente, Néstor, el presidente, no quiso ir a despedir los restos del general Perón porque jamás le perdonaron a Perón que lo echara de la Plaza de Mayo. Que acá tenemos que ser claros, acá en el país hubo 30.000 desaparecidos. Y los grandes responsables de los 30.000 desaparecidos están en libertad y están llenos con millones y millones de dólares. No, perdóneme, la mayoría de los responsables de los 30.000 desaparecidos por suerte están siendo juzgados, ¿eh? Sí, pero ¿cuántos están en libertad? ¿A quién se refiere, Medina? A Ferminich y a un montón de cosas. ¿Cuántos están en libertad? Los que ejecutaron el terrorismo de Estado están siendo juzgados por suerte en Argentina. Sí, seguro que sí. Entre tantas barbaridades y justificación de la agresión, La Nación decidió destacar este título. El Pata Medina. Los chicos de la Cámpora son rechazados por los vecinos. Sigamos el recorrido de la injuria injustificada. La agresión de la patota de la UOCRA y las mentiras de los medios corporativos fueron funcionales a ignorar el trabajo solidario que se realizó. A esta campaña estigmatizante contra la Cámpora se volvieron a sumar Guiñazú y Carrió. Una mujer que en realidad está dominada y rodeada y dominando a un grupo de jóvenes profundamente equivocados, armados, que quieren atropellarse como hace en otra década. Armados, cuando usted dice armados, habla de que portan armas, esa es la palabra política, literal. Sí, digo, armados política, armados efectivamente, físicamente, armados con cargos, con dineros. Es casi un caso generalizado de corrupción de menores, lo que ha hecho la Presidenta, corrompiendo a los jóvenes con dinero, con poder y con armas. Hay armas. Al amparo de este gobierno
hay muchas armas. Dios lo proteja con su inocencia al senador Aníbal Fernández, que no es ningún inocente, por otra parte. Lo que me encantó, María, es su defensa del Cuervo Larroque. Dijo que el Cuervo Larroque estaba sin dormir y que por eso no tenía paciencia. Y yo les recuerdo a estos jóvenes, ¿no?, que evidentemente no vivieron en un determinado momento del país, que esas eran las cosas que hacía López Rega con la AAA, que esas eran las cosas que hacía López Rega con la AAA, ¿no? Aplicar la ley de prescindibilidad, amenazar a los periodistas que no pensaban como él. Todo este odio pretende tapar esto. Yo soy Tamara de La Plata. Yo soy Paloma de La Plata. Yo soy Marco de La Plata. Yo 17. 19. 16. La llegada del Estado al barrio, a la gente que realmente lo necesita, es algo muy bueno. Hace 30 años gente por militar desaparecía a nuestra edad. Para mí es prácticamente un deber hacer esto, venir a militar, venir a ayudar a esta gente, venir los sábados a hacer trabajo barrial, pero ya a uno se le puede convertir en un deber y tratar de comunicarle a los demás chicos que también es una especie de deber para ellos. En el marco del operativo solidario por la emergencia en La Plata, producto de la inundación que afectó a cientos de miles de vecinos, representantes de organizaciones políticas y sociales como La Cámpora, el Movimiento Evita y el resto de las agrupaciones de Unidos y Organizados, junto a Red Solidaria, Cruz Roja, Los Cascos Blancos y la Fundación SIC, que se complementan con efectivos del Ejército y Gendarmería, donde en cada barrio de la ciudad de La Plata se observa la unión de estos sectores con el objetivo solidario y organizado. Volviendo a Medina, el archivo da cuenta de su estilo patoteril y de su consecuente pertenencia política. Yo le estoy preguntando, me parece que usted no está acostumbrado. No, vos me estás preguntando boludeces. Boludeces. ¿Lo dice usted? Sí, lo digo yo, pelotudeces me estás preguntando. Yo te pido por favor que te retires de mi oficina. ¿Y por qué? Porque sí, porque te tenés que retirar de mi oficina. Bueno, me retiro. Retirate de mi oficina. Se terminó la charla. Y no es violento. ¿Cómo? No soy violento, pero periodista como vos. Periodista trucho como vos, hay en todos lados. ¿Dualde está detrás suyo? Mirá, yo te puedo asegurar que mi trayectoria sindical y gremial nunca me casé políticamente con nadie. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, compañeros de la UOCRA. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias. 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 Yo te puedo asegurar que mi trayectoria sindical y gremial nunca me casé políticamente con nadie. Esta pelea la ganamos. ¿Por nocaut o por abandono? Y gracias por todo. Bueno. Cortá, papi. Cortá. Llévate todo esto y cuando aprendas a ser periodista recién vení a hablar conmigo, ¿sí? Le molestan las preguntas, ¿no? No. A mí me molesta la boludez. Es lo mismo si yo te pregunto si tu mujer te mete los cuernos, ¿viste? Cuando me dejes sacar las cosas. Vos sabés que esto es una oficina privada, retirado. La verdad es que la única forma que no tengo de ser grosero es decir que ni siquiera la pegan con la rima. Así que le pregunto a Dolores Solá mejor qué opina de esta especie de mezcla de satino, humor, inverecundia. Ahora se me aclaró un poco el panorama porque yo había oído que el Teto Medina, como representante de la UOCRA, le había cagado trompadas a la Cámpora y no me cerraba mucho. Pero ahora lo tengo más claro. No, Del Tito a la pata y una cifra. Qué asustados que están, ¿no? Porque tenerle más miedo a Tamara de la Cámpora que al Pata Medina, la verdad que llama la atención. Es por la pechera. Es por la pechera, sí. Y creo que Lilita Carrió tiene que pasar al espectáculo. Tiene que, ya dejar la política, no, pero blanquear su entrada al espectáculo. Tiene que ser la malvada de una telenovela de esas latinoamericanas. Me da morbo. Antes me cansó en un momento y ahora me ha vuelto a dar morbo escucharla. Siempre es más fructuoso tener 1000 espectadores que 1000 votantes. Pero bueno, de todo, depende de la sala. Todo no se puede.
estamos con el senador Marcelo Fuentes, estamos con la querida Dolores Solá, va a actuar La Chicana. Después, esto es 678 y nosotros nos estamos yendo a un corte. Ya volvemos. Es tiempo de solidaridad. Juntos, es tiempo de que todos los argentinos, unidos, apoyemos a los que nos necesitan. Por eso, el Gobierno Nacional decidió las siguientes medidas para los afectados por las inundaciones que residan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. A través del programa Procrear, se otorgarán créditos para la refacción de viviendas sin necesidad de participar de sorteos. Son créditos de hasta 50.000 pesos y en hasta 48 cuotas, con un interés que va desde el 7 al 14% anual según el ingreso del damnificado. Para esto, se destinarán 1.400 millones de pesos. Para los adultos mayores, desde el programa Argenta se otorgarán créditos populares de hasta 15.000 pesos, con una tasa fija anual del 9,9%. Un tercio de ese dinero podrán recibirlo en efectivo y el resto se les acreditará en la tarjeta Argenta. Para esto, se destinarán 600 millones de pesos. Más información en los puntos de información directa ubicados en las zonas afectadas, ingresando en www.anses.gov.ar o llamando al 130. Quiero agradecer a todos los argentinos esta inmensa muestra de solidaridad que están teniendo en estos días. ANSES, con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación. Yo que estaba por quebrar. Algo me dice que todos buscamos, que todos llegamos al mismo lugar. Al mismo lugar. Un hombrecito poco amable.